Vamos a comenzar con la conferencia número 20, que se titula El País Psicológico. Esta conferencia tiene como objetivo que nosotros podamos distinguir en qué parte de nuestro país psicológico nos encontramos. Vamos a ver que así como existe el país exterior y que nosotros muy fácilmente distinguimos en qué departamento, en qué ciudad vivimos, externamente donde nos encontramos, también existe algo mucho más sutil que es parte de nuestra psiquis, que es nuestro país psicológico, y que muchas veces desconocemos dónde nos hallamos ubicados en este país psicológico. No sabemos ni remotamente en qué lugar oscuro y recóndito de nuestra psiquis de repente nos metemos. Es decir, así como vemos en la imagen que aparecen en nuestra mente unos palacios muy suntuosos, mansiones muy adineradas, con mucho lujo y mucho confort. También existen lugares de nuestra psiquis más recónditos, callejuelas de vicio, de robo, de hurto, donde nuestros diferentes defectos psicológicos pues nos llevan para alimentarse de nuestra energía. Por ejemplo, nosotros no aceptamos y no admitimos que nosotros tenemos dentro de nosotros mismos una oscuridad. Muchas veces pensamos que con ser correctos ciudadanos ya basta, y internamente somos incapaces de reconocer nuestros propios defectos. Es decir, una persona que muy probablemente sienta que es muy casta, que es muy fiel, que tiene una pareja y que la respeta, una simple impresión visual de un escote lo puede llevar al país psicológico del adulterio y de la prostitución. Así nos sucede a nosotros con nuestro país psicológico. Es un lugar oscuro de nuestra psiquis a la cual cualquier impresión visual, gustativa, táctil, auditiva nos puede llevar a meternos dentro de esa oscuridad a la cual nos llevan nuestros acompañantes psicológicos, que son los yoes que tenemos en nuestro interior. Vamos a ver, entonces el objetivo de esta conferencia es aprender a vivir en el instante, que precisamente esos acompañantes psicológicos tan nefastos que nosotros tenemos en nuestro 97% de conciencia atrapado, pues no nos arrastren a ese lugar oscuro de nuestra psicología, alimentarse de nuestra energía e impedir que ahorremos toda nuestra energía emocional, mental, nuestra energía instintiva, y que equilibremos los centros de nuestra máquina. Dejar de creernos buenos, porque inmediatamente si nosotros nos creemos buenos, pensamos que no tenemos ningún país psicológico, que no tenemos acompañantes infraconscientes, que somos tal cual, simplemente virtudes, no vamos a poder ver la oscuridad que hay en nosotros y nunca vamos a poder darnos cuenta en qué lugar de nuestro país psicológico de repente aparecemos. De repente cualquier defecto nos lleva a este lugar y ni siquiera nos dimos cuenta en qué momento empezamos a alimentar el defecto y nos robó pues toda la energía que teníamos como propósito ahorrar. Y pues otro propósito es nosotros cambiar el centro de gravedad para volver al absoluto, es decir, que nosotros permanentemente estemos luchando en contra de esos elementos infraconscientes e infrahumanos que nos llevan al país psicológico, que hacen que nosotros cada vez fortalezcamos y volvamos más robustos la legión de nuestros defectos. Simplemente cambiar el centro de gravedad de lo que nos atrapa y nos duerme y nos fascina, a nosotros cada vez concentrarnos más en el despertar de la conciencia y poder liberarnos de estas ataduras a las cuales nos vemos sometidos cuando permanecemos en el país psicológico. Entonces vamos a ver que el país psicológico, como lo decíamos, así exista un país exterior y que nosotros solamente vemos las apariencias, lo superficial,
o lo del mundo físico, de las calles externas, los personajes externamente, las personas que nos rodean, nuestra familia, nuestros círculos sociales, nuestros amigos, nuestros compañeros. También existe internamente lo que se llama un país psicológico, donde vamos a encontrar tal cual lo que vemos en el país externo, pero en nuestra propia psicología. Es decir, allá ya no vamos a estar socializando con las personas del mundo físico, sino con nuestros acompañantes más siniestros y peligrosos e infrahumanos, que son los defectos psicológicos de nuestra alma humana, que se van a alimentar de nuestra energía, y son ellos estos acompañantes, quienes nos van a convidar a que nosotros vayamos a ese país psicológico, a los lugares, a las callejuelas del vicio, a los recónditos lugares oscuros, donde vamos a alimentar cosas de nuestra psicología que ni siquiera imaginamos que tenemos. Y así, tal cual como sucede en el mundo físico, pues vamos a ver que hay muchas cuevas, escondites y lugares muy inimaginados que nosotros tenemos dentro de nosotros mismos, al cual nos pueden arrastrar pues nuestros defectos psicológicos. Buenas tardes, Yesenia. Estábamos hablando acerca del país psicológico, que tal cual como nosotros tenemos un país externo donde estamos rodeados por las diferentes personas de nuestros círculos sociales, familia, amigos, compañeros, colegas. Asimismo tenemos un país psicológico donde las gentes con las cuales compartimos son nuestros defectos psicológicos. Estos defectos infraconscientes que no sabemos que tenemos porque no los podemos observar, muchas veces no los aceptamos, no admitimos que los tenemos. Estos acompañantes siniestros de nuestra psicología se encargan de llevarnos a lugares muy oscuros y recónditos dentro de nosotros mismos que ni remotamente imaginamos que tenemos. Todos pues nos creemos muy buenos y no caemos en cuenta de que internamente estamos alimentando cosas de nuestra psicología, de nuestra psiquis, que son completamente degeneradas. Una persona puede creerse que es muy virtuosa, que es muy honrada, pero en su psicología cualquier impresión de codicia lo pone a imaginar, bueno, ¿qué pasaría si yo cogiera este dinero, si lo utilizara para esto, si viajara a tal lugar del mundo con este dinero? Entonces ya vemos que en su interior, en su país psicológico, se metió en el país de delincuencia, robo, latrocinio, y todo esto por una simple impresión de codicia, que lo llevó con ese acompañante que es su defecto codicioso al país psicológico del robo. Así con cada uno de nuestros defectos. Por ejemplo, una mujer puede decir que es muy casta, que es muy virtuosa, así como un hombre que tiene su pareja puede decir que es muy casto y muy virtuoso, pero en el momento en que una impresión visual o un olor de un perfume le activó un defecto lujurioso, ese defecto lujurioso pudo llevarlo hasta recónditos antros de pornografía y de prostitución que ni remotamente imaginaba que tenía en su mundo interior. Entonces, este país psicológico es una invitación a descubrir en nosotros mismos en qué parte de nuestro país psicológico estamos situados, cuáles son esas impresiones táctiles, gustativas, auditivas, olfativas, de todo tipo, que nos llevan en un instante a distraernos y alimentar pues todos los elementos infrahumanos o infraconscientes que nosotros tenemos en nuestro mundo interior. Es una invitación a nosotros a autoobservarnos, y cuando nosotros no estamos concentrados, inmediatamente podemos caer mecánicamente a adentrarnos a nuestro país psicológico de la mano de estos acompañantes que tenemos. Por ejemplo, así como una persona externamente en el mundo físico, en su país exterior puede tener amigos borrachos,
estos amigos borrachos pues lo van a convidar a las cantinas. Si son amigos que les gustan los prostíbulos, y pues esos amigos que tienen el mundo exterior lo van a convidar a que vaya a los antros de prostitución. Así son nuestros defectos psicológicos. Son nuestros queridos amigos que nos van a convidar a que vayamos a los antros más oscuros de nuestra psicología a alimentar cualquier tipo de pensamientos, sentimientos, acciones que se van a encargar de robarnos toda nuestra energía y que van a impedir que nosotros ahorremos nuestra energía y equilibremos los centros y permanezcamos en el instante, pues en plena concentración, en comunicación con nuestro ser. Entonces, pues vamos a dar varios ejemplos en los cuales vemos que las apariencias nunca son el reflejo de lo que en realidad sucede. Las apariencias son muy engañosas y son lo que no nos permite ver la realidad de nuestra oscuridad. Así como una anacoreta, un monje azul, un penitente en un monasterio puede estar encerrado y creer que es muy bueno porque físicamente pues está aislado de la sociedad y está haciendo ayunos y etcétera, etcétera, pues puede que su país psicológico, en su mundo interior, en lo que él está pensando, imaginando, alimentando con su energía, puede que no esté en perfecta castidad psicológica, sino por lo contrario, alimentando elementos infrahumanos, si está todo el tiempo imaginando que está saliendo, que está violentando gente, que está desquitándose, vengándose, entonces está en el país psicológico, en un antro de la ira y de la violencia, por ejemplo. Así, hay muchos ejemplos en los que podemos citar y podemos observar cómo hay mucha virtud en el malvado. ¿Cómo así que hay mucha virtud en el malvado? Pues que una persona cuando sabe que es mala, que tiene oscuridad dentro de sí misma, no quiere aparentar lo contrario. En realidad reconoce que hay oscuridad dentro de sí misma y quiere cambiar, quiere trascender esa oscuridad. Y que hay mucha maldad en el virtuoso. ¿Cómo así que hay mucha maldad en el virtuoso? Pues cuando una persona se cree que es virtuosa, se cree que ya es perfecta, que ya es santa, que ya está canonizada, que ya es 100% consciente, pues no va a ver la oscuridad que tiene dentro de sí misma. Solamente va a verse como una mansa oveja y no va a enfrentar al lobo interior que tiene dentro, porque no va a reconocer y no va a aceptar su propia maldad. Entonces vemos que muchas veces las apariencias de mucha gente que es aparentemente muy casta, que en realidad es pura mojigatería e hipocresía, porque puede que externamente aparenten ser muy fieles, muy castos, muy honrados, pero internamente si con su energía emocional, si con su energía mental están alimentando los defectos más oscuros de su alma, ahí pues están en su país psicológico, en la oscuridad de ese 97% de conciencia atrapada y simplemente alimentando una falsa personalidad de que son buenos cuando en realidad les falta por eliminar todo ese ego que tienen dentro, que puede que se estén alimentando por el polo de la crítica muchas veces. Por ejemplo, cuando una persona muy mojigata o criticona empieza a alimentar un defecto, supongamos, de la crítica y empieza a decir, uy, miren esa muchacha tan lujuriosa, mire cómo se viste, debe ser una prostituta o cualquier cosa así, pues lo que pasa es que esa persona está alimentando dentro de su psicología defectos de la prostitución y en su país psicológico está metido en un antro de prostitución por simplemente una apariencia visual que le dio mucha mente y lo alimentó con impresiones equivocadas. Pero en realidad pues eso es lo que uno hace con su propia energía. Si uno tiene una impresión y la empieza a meter mente, pues ahí va a estar alimentando defectos y defectos. Entonces, esas
elementos infrahumanos que hay en las insondables profundidades de nuestra inconsciencia, debemos descubrirlos y rogar a la Madre Divina Kundalini que los elimine para nosotros poder rescatar la esencia que está atrapada dentro de estos defectos. Ahí están todos pues nuestros defectos que se sienten muy buenos, pero que en realidad tienen nuestra conciencia atrapada, todos los defectos de sentirnos autorrealizados, de sentirnos completamente perfectos, ejemplos morales, y que en realidad impiden que nosotros nos juzguemos, desarrollemos un juicio crítico que nos haga posible autoobservarnos tal cual somos, nuestra propia oscuridad, porque no se trata del conocimiento de otras personas, sino el conocimiento de sí mismo. Y para ello tenemos que juzgarnos despiadadamente todos los elementos infrahumanos que tenemos, en vez de exigir justicia a otras personas y criticarlas. Entonces, bueno, ¿qué sucede con nuestro país psicológico al morir? Muchas personas, en realidad se tiene un concepto socialmente de qué pasará después de la muerte, de ir pensando en la vida después de la muerte, sí, y en realidad es algo muy sencillo. En la colonia psicológica donde yo estaba, en el momento en que estaba viviendo, a esa misma colonia psicológica voy a retornar en los mundos infierno. Si por ejemplo yo entré en estado de involución, ya se terminó mi existencia número 108, y yo en esta vida, en esta existencia, me dediqué a alimentar el defecto psicológico de la ira, a discutir, a pelear, a insultar al que se me atravesaba, y no eliminé este defecto, nunca acepté que era iracunda, nunca lo reflexioné, nunca lo medité, nunca tuve un propósito de cambiar y de eliminar este defecto. Pues sencillamente cuando entre a involución en los mundos infiernos, los círculos dantescos, continuaré en la comarca psicológica de la ira, viviendo con ese defecto que nunca quise eliminar, que nunca quise reconocer y admitir, ni que jamás me detuve a meditar o a reflexionar. Entonces, involuntariamente en los círculos dantescos de la ira voy a empezar a desintegrarlo a fuerza del placer y dolor, alimentándolo hasta que este defecto pues reviente y libere la esencia, porque voy a estar peleando y peleando con gente y agarrándome desde el punto en que me produzca un placer desquitarme, desahogarme, decirle a esta persona todo lo que me debía, hasta el punto de que ya quiera detenerme, ya quiera parar de pelear y esto me produzca dolor. La esencia automáticamente, involuntariamente se libera, pero esto solamente pasa si nosotros no quisimos con nuestro cerebro intelectual en esta existencia humana reflexionarlo y deshacernos de ese defecto voluntariamente. Entonces, pues ahí continuaríamos en esa comarca psicológica después de nuestra muerte. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para trascender? Para eliminar, salir de nuestro país psicológico. Pues nuestro país psicológico no debe existir, es decir, nuestro país físico debe ser el instante. El instante es vivir en pleno silencio interior, autoobservando y liberando permanentemente la conciencia que nos tiene esclavizados y amarrados a nosotros al país psicológico. ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues con diferentes técnicas como son la meditación y la concentración. En la meditación nosotros vamos a ver que tenemos la posibilidad de vivir con la conciencia plenamente enfocada en el instante. En el instante nosotros vamos a ver que podemos aprender directamente de la naturaleza con una facultad de nuestro ser que es la intuición, la capacidad de conectarse con el Padre Cósmico Común, con la sabiduría universal, viviendo el instante en silencio, sin que nuestros yoes intervengan, opinen, comenten, nos hagan sentir, nos hagan pensar, nos hagan querer actuar de cierta forma. En ese momento aplicamos lo que es la muerte en marcha y la súplica a la Madre Divina: Madre Divina, mátame este defecto. Por lo menos estamos caminando por la calle
y encontramos una moneda de 200 pesos en el piso o un billete de 50.000 pesos en el piso y empezamos a inmediatamente nos vamos al país psicológico del hurto. Uy, esto no debe ser de nadie. Mejor le pongo el pie encima para que nadie se dé cuenta de que aquí está esto antes de que alguien lo reclame y me lo voy cogiendo. Entonces, en nuestro país psicológico ya nos fuimos de una a esa comarca del latrocinio, del hurto, donde estamos cogiendo algo que no nos pertenece. Entonces, en ese instante podemos aplicar la técnica de la muerte en marcha. Madre divina, mátame a este yo que se quiere adueñar de esto. Madre divina, mátame a este yo que le quiere poner el pie encima para que nadie vea que me lo estoy cogiendo o para que nadie lo reclame, etcétera, etcétera, y así con cada detalle de nuestra psicología que se va moviendo para nosotros permanecer concentrado en el instante y que sea la conciencia la que esté viviendo el instante. Si es la conciencia, siempre vamos a hacer lo que es verdadero, justo y útil. ¿Será que es justo que yo me adueñe de algo que no es mío? ¿Será que es verdadero esto de tratar de encubrir que estoy tratando de adueñarme de algo que no me pertenece? Y bueno, así vamos cuestionándolo, pero en el instante simplemente lo matamos y volvemos al corazón, a permanecer en silencio interior. Ya si nosotros queremos hacer una reflexión de la escena, pues la meditación reflexiva es coger la escena pedazo por pedazo y eliminar cada uno de los defectos. Entonces vamos a ver que podemos salir de esa oscuridad de nuestro país psicológico y volver al instante. Con la técnica también de la concentración, mantener la conciencia plenamente centrada en la acción que estemos desempeñando, eliminando cualquier distracción, nosotros vamos a despertar lo que son las fuerzas, los poderes y facultades de nuestro ser, y estos son los que se van a manifestar a través de nosotros en cada instante y que nos van a tener centrados en una total armonía entre lo que es nuestro mundo interior y el país y el mundo exterior. O sea, nuestro país físico, nuestro mundo exterior y nuestro mundo interior van a estar en perfecta armonía a partir de vivir el instante plenamente consciente. Así, cuando estemos plenamente conscientes en el mundo físico, si vamos a hacer una práctica de desdoblamiento astral, también vamos a estar plenamente conscientes por ley de correspondencia. Entonces, pues vamos a ver cómo nosotros podemos hacer unos trabajos conscientes y unos padecimientos voluntarios para reducir a polvareda cósmica todos estos elementos inhumanos que son nuestros yoes, que nos arrastran hasta el país psicológico. Y esto pues nos va a permitir tener lo que es el centro magnético de gravedad. ¿Qué es el centro magnético de gravedad? Pues que nosotros a medida que vamos saliéndonos de tantas conductas, hábitos, pensamientos, sentimientos que corresponden a la falsa personalidad y que nosotros admitimos como algo que todo el mundo hace, que todo el mundo imita, porque entonces está bien, entonces vamos a transferir nuestra esencia de la personalidad a la conciencia. Es decir, nosotros en nuestra personalidad siempre vamos a girar en torno a las cosas que son de nuestra superficialidad. Por lo menos, si una persona es comerciante, siempre va a estar rodeada del comercio, de los compradores, de los vendedores. Si una persona una persona de ciencia siempre va a estar en su laboratorio, rodeado de sus libros, y va a pensar que eso es lo real y verdadero. Una persona vanidosa, como dice. Sí, si una persona está
girando en torno a los elementos de la personalidad que corresponden a la vanidad. Entonces su centro magnético va a girar en torno a, bueno, cómo me arreglo la cara de tal manera, cómo me arreglo el pelo de tal manera, mi apariencia física, cómo voy a mirarme en el espejo, conseguirme tal cosa, tal accesorio, tal prenda, tal... Y entonces ese va a ser su centro magnético de gravedad, o sea, todo su sentido existencial va a girar en torno a esto. Pero si nosotros tenemos el centro magnético de gravedad girando en torno al despertar de la conciencia, cada vez nos vamos a ir conectando un poco más con nuestro ser y vamos a ver un poco más de lo que son las dimensiones superiores de la naturaleza. Ya no va a girar nuestra existencia tanto a lo que es pasajero y temporal, de lo que es la superficie, lo que es la personalidad. Lo más importante no va a ser llenarnos de títulos para alardear de lo mucho que sabemos o comprar lo que está de moda o exhibirnos, sino que va a ser precisamente transferir el centro magnético a la esencia, practicar el despertar de la conciencia, vivir el instante, permanecer en concentración, en muerte en marcha, y cada vez vamos a ver cosas que antes no percibíamos, mucho más sutiles del mundo del espíritu, que se van a manifestar poco a poco a nosotros, ya sea por el desdoblamiento astral consciente, por medio de una práctica de meditación en la cual liberemos muchísima esencia atrapada. Y que si uno está despierto en el día, está despierto en la noche. Si uno está despierto en el día, precisamente como hablábamos, está despierto también en la noche. Entonces cada vez vamos a ser mucho más lúcidos y vamos a ver cómo todos estos engaños de la personalidad son como una máscara, y vamos a poder adentrarnos un paso más allá en lo que es verdadero, justo y útil. Vamos a poder ver la verdad en la cara, y grada por grada vamos a escalar lo que es la montaña del ser, esa personalidad. Cuando nosotros abandonemos estar gravitando tanto alrededor de esos conceptos de la falsa personalidad, vamos a volver a las estrellas, porque la esencia sabe cuál es el camino de vuelta al Padre. La conciencia sabe cómo volver a conectarse con la sabiduría cósmica universal. Pero eso lo vamos a hacer nosotros practicando, cada vez manteniendo más concentración, cada vez muriendo más psicológicamente, para deshacernos de sus acompañantes que nos van a llevar a nuestro país psicológico, que son los defectos, los yoes. Bueno, si tienes alguna pregunta, Yesenia, o algo por añadir, no sé. En sí, esta es la conferencia de el país psicológico. Bueno, muchas gracias por tu atención, Yesenia. Espero que tengas un buen día, y bueno, y solo queda practicar y cada vez ir despertando más, ir saliendo de nuestro país psicológico. Buena tarde, hasta pronto, nos veremos en siguientes conferencias.